Hola a todos a estos videos de la materia de inteligencia artificial. Estamos tocando los temas relativos con la unidad 2, platicando de las técnicas de búsqueda para resolver un problema. En el video anterior se explicaron algunas características generales de cómo resolver un problema y que una de las formas para representar el problema es utilizando un conjunto de estados y que a partir de esos estados se pueden implementar diferentes estrategias de búsqueda. En este video vamos a hablar de la primera estrategia de búsqueda que para nosotros es la que vamos a estar trabajando. Fíjense ustedes que aquí vamos a describir estas estrategias, ¿sí? Utilizando como ejemplo este es un espacio con 7 estados, ¿sí? Estado A, B, C, D, E, F y G. Esos son los estados que nosotros podemos, vamos a decirlo, ejemplificar de un hipotético problema. Y las líneas que tenemos aquí pues son las diferentes acciones o operadores que me pueden cambiar de un estado a otro, ¿sí? Nosotros sabemos que para resolver un problema necesitamos que nos indiquen cuál es el estado inicial. En este caso vamos a tomar el estado A como estado inicial y vamos a tener el estado meta bajo el estado G. Entonces nosotros tenemos que seguir una estrategia para ir del estado A al estado G. Esta primera estrategia se le conoce como búsqueda por amplitud. Para llevar a cabo esta búsqueda nosotros vamos a utilizar una estructura de datos que se llama una cola FIFO. Primeros en entrar, primeros en salir, ¿sí? Esa sería la forma de ir aplicando este problema. Entonces vamos a ir resolviendo este problema de llegar al estado meta a partir del estado inicial A utilizando la búsqueda por amplitud. Entonces lo primero que hacemos es que el estado inicial es el primer elemento de la cola. Y bueno, pues como vimos en el video anterior, pues tenemos que preguntar, el estado A es el estado meta, ¿sí? Cuando estamos nosotros preguntando esto, estamos sacando de la cola al estado A para evaluarlo y al sacarlo lo vamos a colocar como la raíz del árbol de búsqueda porque es el estado inicial. Entonces sacamos el estado que está al principio de la cola, lo colocamos en el árbol y lo evaluamos. El A es el estado meta. Como no es el estado meta, entonces yo tengo que determinar a dónde me puedo ir del estado A. Me puedo ir a estos 3 estados, a B, a C y a F, ¿sí? Entonces, bueno, pues estos estados los voy a colocar en la cola. Como ya al estado A ya lo saqué, entonces mi cola va a estar con estos elementos. El estado B, el estado C y el estado F. Pero estos estados se les va a colocar quién es su nodo antecesor o su nodo padre, ¿sí? Aquí los 3 están indicados, ¿sí? Y ahora repetimos el proceso. Tomamos el primer elemento de la cola, lo sacamos, ¿sí? En este caso es el estado B. Lo sacamos y lo colocamos en el árbol. Como yo a B estoy llegando a partir de A me voy a B a partir de esta operación, así lo coloco en el árbol, ¿sí? Y pregunto, ¿el estado B es el estado meta? Entonces en este caso no lo es. ¿Qué tengo que hacer? Pues voy a checar a dónde puedo ir del estado B, ¿sí? Entonces observen que del estado B puedo irme a estos 5 estados, ¿sí? Estos 5 estados. De estos 5 estados nosotros podemos observar que incluso puedo regresar al estado A,
Pero si hago esto, voy a entrar en un ciclo porque del estado A puedo ir al estado B y así subsecuentemente. Entonces hay ciertos estados que si ya están colocados en el árbol, ya no los voy a considerar en mi proceso de búsqueda. Entonces el estado A, lo digo que no es accesible, ¿sí? No es un nodo válido para ir del estado B. Entonces me quedan estos 4 estados, que son los que voy a visitar, pero ahora estos 4 estados los tengo que colocar en la cola, pero como esta cola es una cola FIFO, pues los voy a poner al final y quedarían de esta forma. El estado C llegando de A y el estado F llegando de A siguen en su lugar, y al final de la cola coloco a los nuevos estados por evaluar. ¿Ok? Y repito el proceso. Ahora voy a analizar el que está al principio de la cola, el nodo C. ¿Sí? Entonces lo saco de la cola, ¿sí? Y como C proviene de A, observen, ¿sí? Entonces lo coloco en el árbol en esta forma, ¿sí? Evalúo si C es el estado meta, vemos evidentemente que no, y entonces yo tendría que checar a dónde me puedo ir del estado C. Del estado C puedo visitar estos estados, el estado E, el B, el A y el D. Sin embargo, en nuestro árbol de búsqueda ya tengo el estado A y el estado B, entonces estos dos no son ya nodos por visitar, ya no son válidos. Los únicos nodos a los que me podría mover serían a D y a E, y entonces los voy a colocar de nuevo, los voy a colocar al final de la cola. Observen, aquí están. El estado C ya lo había yo sacado de la cola, ya no existe, entonces el estado que sigue es el estado F. Bien, pues como este es el primero en la fila, en la cola, pues voy a evaluar el estado F. Y al evaluarlo, pues tengo que sacarlo de la cola, lo saco y lo coloco en el árbol, y como el estado F proviene del estado A, ¿sí? Entonces por eso se une de esta forma el árbol. Observen cómo se va creando el árbol, ¿sí? Ya se completó el primer nivel del árbol, ¿sí? Por eso se le llama el algoritmo por amplitud, porque va visitando nivel por nivel, ¿sí? Aquí está el estado F. Y entonces evaluamos el estado F, ¿es la meta? No, no es la meta. Entonces yo tengo que checar a dónde me puedo mover del estado F. Me puedo mover a estos 3 estados. De nueva cuenta, de estos 3, tanto el nodo B como el nodo A ya fueron visitados, entonces no los considero. El único que me queda aquí sería el estado D. Entonces el estado D lo voy a colocar al final de nuestra cola. Observen que aquí está. Estoy diciendo que este estado D voy a llegar a él a partir del estado F. Acá también tengo otra opción del estado D, pero es llegando a partir de C. Y acá tengo a D de nuevo, pero llegando de B. Y aquí se observa, ¿no? Porque podemos llegar a D de estas 3 formas. ¿Ok? Entonces ya hemos evaluado F, que no es la meta, ya lo colocamos en el árbol de búsqueda, y sus nodos sucesores permitidos sería nada más el nodo D, lo colocamos al final. Y ahora repetimos el proceso. Vamos a evaluar al primer nodo que está en la cola, el nodo E. De nueva cuenta, preguntamos si es la meta, no es la meta. Como ya lo estoy evaluando, lo saco de la cola y lo coloco en el árbol. Como el nodo E proviene de B, pues lo pongo como un nodo sucesor de B. ¿Sí? No es la meta, entonces checo del estado E a dónde me puedo mover, y me puedo mover a estos 3 estados, a B y a C y a G. Si yo checo el árbol, observo que B y C ya fueron nodos visitados, entonces estos no son elegibles. El único estado al que puedo yo moverme es al estado G, entonces lo voy a colocar al final de la cola, a G llegando de E. Entonces aquí está. Muy bien, de nueva cuenta repetimos el proceso, analizamos
el primer elemento de la cola, lo sacamos, es el nodo C que proviene de B. Entonces al sacarlo lo coloco como un nodo sucesor de B, ¿sí? Y pregunto si C es la meta y entonces observamos que no, ¿sí? Observen que es la segunda vez que se visita C. Una fue por A y ahora lo estamos visitando de B hacia C. ¿Ok? Entonces, como no es la meta, checo hacia dónde me puedo mover de C y observo que son todos estos nodos, pero ahora ya solamente puedo tomar el nodo D porque tanto A como B como E ya están en el árbol de búsqueda. ¿Ok? Entonces este nodo D llegando por C lo voy a colocar al final de la cola. Aquí está AD viniendo por C. ¿Ok? Como ya había sacado a C, ahora el que queda al principio de la cola es D llegando de B. Entonces hago el mismo procedimiento, lo saco de la cola y lo coloco en el árbol de búsqueda, ¿sí? Aquí está. ¿Sí? Y lo coloco debajo de B porque precisamente aquí estamos indicando que fue colocado en la cola como un nodo sucesor de B. Bien, D es la meta, no, entonces hay que checar a dónde me puedo mover, pues serían todos estos nodos. Sin embargo, tanto el nodo F como el nodo B como el nodo C ya están en el árbol, no son nodos visitables. Entonces solamente me queda el nodo G que lo coloco al final de la cola. Observen, proveniente de D. Aquí está. G proveniente de D. Ya sacamos a D de la cola y el nodo que me queda al principio es el nodo F. ¿Sí? Bueno, pues vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a sacar de la cola. F proviene de B. Entonces lo vamos a colocar en el árbol acá. Aquí está. F proviene de B. Y analizamos, F es la meta, no, no es la meta, entonces de nuevo tenemos que checar a dónde me puedo ir y son 3 nodos. Aquí están los 3 nodos. Pero fíjense que en este caso F, A, B y D ya están en el árbol de búsqueda, entonces ninguno de estos nodos son visitables, entonces no puedo colocar nada al final de la cola porque de F no puedo ir a ningún nodo válido. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues ya a F lo quitamos de la cola y nuestra nueva cola ya va a tener un elemento menos. Observen, no hemos incluido a nadie. Y el elemento que está al principio de la cola es E. Pues evaluamos, igual lo sacamos de la cola, como E proviene de C, entonces como voy a evaluar ¿sí? Pues lo voy a colocar en el árbol después de C. Aquí está. Ese es el nodo E. Y pregunto, ¿este nodo es la meta? Pues no. Y de aquí de nuevo tengo que checar qué nodos puedo visitar. Serían estos 3. Pero tanto B como C ya están en el árbol, entonces no son nodos elegibles. El único es G y lo coloco al final. A G proveniente de E lo voy a colocar al final. Aquí está G proveniente de E. Bien, prosigamos nuestro proceso evaluando el nodo al principio de la cola, el nodo D. El nodo D lo sacamos, que proviene de C, entonces lo voy a colocar como hijo del nodo C. Aquí está. ¿Sí? Y evalúo si es el nodo meta y entonces este nodo no es la meta. ¿Sí? Checamos a dónde me puedo ir. Me puedo ir a estos nodos. Pues ni F, ni B, ni C es visitable, solamente G. Entonces voy a colocar a G al final de la cola proveniente de D. Aquí está, G proveniente de D. ¿Sí? Y seguimos nuestro proceso evaluando el primer nodo
que está en la cola. ¿Sí? Entonces sacamos a D de la cola, como proviene de F, lo voy a colocar como un hijo de F, como un nodo sucesor de F. ¿Sí? Y pregunto si D es la meta. Evidentemente no es, y tengo que checar a dónde me puedo ir. De nueva cuenta puedo visitar estos nodos y ya sabemos que ni B, ni C, ni F son visitables. Solamente el único que puedo visitar es G. Lo voy a colocar al final de la cola, a G viniendo de D. De nueva cuenta, aquí está. Entonces observen ustedes cómo G ya aparece varias veces, y varias veces es a partir de D. ¿Sí? Porque son varios caminos que existen para llegar a G. Ok, ya estamos aquí, y entonces nuestro nodo, el nodo inicial de la cola es G. Entonces vamos a evaluar el nodo G. Entonces para evaluarlo lo sacamos de la cola. Este nodo G proviene de E, entonces lo voy a colocar como un nodo sucesor de E. Aquí está. Y entonces ahora pregunto, ¿G es el estado meta? Sí, es el estado meta, entonces ya hemos encontrado la solución. Muy bien, aquí podríamos decir, termino mi proceso de búsqueda utilizando la estrategia de búsqueda por amplitud. Observen cómo cómo se fue creando el árbol por niveles, ¿sí? Y ¿cómo se llama? Encontramos la meta. Aquí terminamos. Bien, ahora sería interesante establecer cuál es la ruta para llegar del estado inicial al estado meta. Entonces lo que vamos a hacer es tomar del estado final, vamos a regresarnos a checar su nodo padre y así subsecuentemente hasta que llegamos al nodo raíz. Entonces sería la ruta y lo podríamos escribir de esta forma: de A nos vamos a B, de B a E y de E a G. Esa sería la ruta de A B, a E y a G. Esa sería la ruta que establece este algoritmo de búsqueda por amplitud. ¿Ok? Entonces esta sería nuestra primera estrategia, ¿sí? Para ir de un estado inicial a un estado meta, sin considerar ninguna información más que saber el estado inicial y el estado meta de nuestro problema. ¿Ok? Muy bien. Aquí puede suceder que al estar sacando nodos de la cola, puede llegar un momento en el cual la cola quede vacía. ¿Esto qué significa? Que no hay forma de ir del estado inicial al estado meta. ¿Por qué? Porque hemos evaluado todos los posibles caminos y se nos acabaron las opciones y no llegamos a la meta. Solamente en ese caso se podría vaciar la estructura de datos que estamos utilizando, nuestra cola FIFO. ¿Sí? Bien, entonces esa sería la forma de resolver el problema. Si nosotros en algún ejercicio se les establece un grafo y se les dice aplica el algoritmo de búsqueda por amplitud, ustedes tienen que ir precisamente describiendo cada uno de los pasos que tenemos aquí hasta llegar a la meta. Ok, bueno, pues este es el objetivo del video, que ustedes conozcan la forma de trabajar con la estrategia de búsqueda por amplitud. Les agradezco mucho su tiempo y en el siguiente video vamos a ver otra técnica de búsqueda sin información que se llama búsqueda por profundidad. Pero por el momento les agradezco su atención y nos estamos viendo en las siguientes sesiones. Hasta luego a todos.